Hola compañero, equipo número 1 y les vamos a exponer sobre el tema de desastres provocados. Y bueno, primeramente como introducción vamos a ver lo que son los conceptos básicos sobre lo que son los desastres provocados, ya que estos son causados por mano humana. Igualmente vamos a ver lo que son los enfoques tanto a nivel macro como microeconómico y el impacto que tiene de manera social y económica la afectación de alguno de estos desastres en alguna población o comunidad. Y bueno, también vamos a hablar un poquito de información sobre lo que es el elemento del agua como elemento vital, algunas preguntas que se realizan cuando hay una ocurrencia durante y después de un desastre provocado. Y para sustentar nuestra información, nosotros la obtuvimos de manuales que conseguimos tanto de Protección Civil como de la ONU y el SENAPRED. Para la realización de este trabajo, nosotros nos establecimos algunos objetivos, como son primeramente conocer estos conceptos básicos que nos van a ayudar a comprender mejor el tema, también saber y conocer el impacto que tiene de manera, ahora sí que social y económica en una población o algún país, y conocer la importancia que tiene el agua y el rol que juega durante la ocurrencia de un desastre. Primeramente, ¿qué es un desastre provocado? Bueno, un desastre provocado se define así como todo aquel que es provocado por el hombre o es producido por mano humana, y este puede ser ya sea intencional, de manera accidental o por alguna falla que sea producida por los sistemas y máquinas que también son producidas por el hombre. Para esto, bueno, un desastre provocado conlleva con él que puede ser un evento inesperado, puede involucrar experiencias fuera de lo normal, es decir, no es algo que a lo que estamos acostumbrados a ver, sino puede tener una ocurrencia de manera sorpresiva, y también, bueno, involucra que tienen una pérdida de acceso en los recursos regulares. Es decir, una sociedad para que se pueda funcionar día a día conlleva con él el acceso de algunos bienes y servicios que pueden venir de manera externa. Entonces, al ocurrir algún desastre provocado, puede ocasionar que todos estos bienes o servicios se puedan ver obstaculizados. De igual manera, conlleva la separación de las redes de apoyo social. Este se complementa con el punto anterior, ya que las poblaciones que están alrededor no lo pueden apoyar de manera directa, ya que al ocurrir este desastre, pues va a haber una barrera entre ellos. De igual manera, conlleva una sensación de peligro, sea real o imaginario, y la percepción de una pérdida o aumento de control o en habilidades de afrontamiento. Es decir, cuando es la primera vez, no se tienen ciertas habilidades de cómo afrontar el problema, y cuando ya tiene un número de ocurrencia mayor a uno, mayor a 2, es decir, puede ser que mejore el comportamiento al ocurrir este desastre, o de igual manera, si no están bien preparados, pues puede hacer que estas habilidades de afrontamiento se vean reducidas. Y bueno, los autores también mencionaban que los desastres, además de producir entre todas estas cosas, van a producir una sensación colectiva de que la red de seguridad se ha roto. Es decir, es como si la comunidad o la población estuviera englobada en una esfera, y al momento de ocurrir un desastre, esta esfera se rompe. Es decir, nos genera o nos da una idea de que esta red o esta protección se ha roto. De igual manera, también mencionan que los desastres interrumpen el flujo de los bienes y servicios para los necesitados que han sido afectados por estos desastres. Y bueno, en referente a los tipos de desastres provocados, tenemos seis. Primeramente, violencia social, entre los cuales entran lo que son las manifestaciones civiles y violentas, como son mítines, marchas, entre otros, los accidentes masivos, como pueden ser atentados terroristas. También otro que es lo que son las explosiones, que pueden ser generadas por artefactos explosivos, incendios, intoxicaciones masivas. Estos se pueden ocurrir referentemente en plantas industriales a un mayor riesgo, y bueno, otras que son generadas por contaminantes químicos o pueden ser producidos por agentes radioactivos. Pero también, bueno, dentro de estos tipos entran lo que son los accidentes, que, bueno, ahorita un compañero los va a mencionar de manera más amplia, pero entran tanto, pueden ser de transporte o pueden ser aeronáuticos. Y bueno, es todo por mi parte. Le doy la palabra a mi compañero Reyes García Raúl.
Bueno, lo que sigue son los, los desastres provocados y son tres tipos, que son las guerras convencionales y las no, primeramente tenemos las guerras convencionales y las guerras no convencionales. En las guerras convencionales tenemos lo que es el bombardeo y el bloqueo del sitio. En las no convencionales es aquí cuando entran las armas tanto nucleares, químicas y biológicas. Los desastres civiles pueden ser de dos tipos, motines o manifestaciones públicas. Y por último tenemos los accidentes, que son de transporte, incendios. Bueno, en el de transporte, pues son todos medios de transporte como autos, camiones, aviones, etcétera. Colapso de estructuras, esto incluye los edificios, los puentes, minas y entre otras. Los químicos son todos los desechos tóxicos y la contaminación. Los biológicos, pues es todo lo que tenga que ver con la salubridad. Y por último, pues las explosiones. La que sigue, por favor. Acto de un desastre provocado. Bueno, cuando ocurre esto, pues ocurre sin alguna advertencia. Causa gran impacto y shock al momento de que se está viviendo esto. Hay una escasa o nula preparación y las mayores pérdidas son materiales, además de que se causa un trauma psicológico. Y para poderle dar cobertura a todo esto se van a encargar los periodistas, ya que van a facilitar la preparación previa y van a incrementar lo que es la exposición pública del trauma. Lo que sigue, por favor. Dice, estimación del impacto macroeconómico. ¿Qué es un impacto macroeconómico? Bueno, va a ser todas las consecuencias de la destrucción estimada de infraestructura de cambio, y de los cambios en los flujos, en la destrucción estimada de infraestructura y de los cambios de los flujos económicos que va a ser causada por el desastre medioambiental. Y tenemos tres, que son los directos. Primero tenemos los directos, que es cuando las personas pierden su patrimonio. Los indirectos es cuando ya no hay ingresos a los hogares, empresas o instituciones, es decir, hay una caída en el nivel de producción de bienes y servicios. Y por último tenemos los secundarios, que es los que van a medir los grandes agregados como es la inflación, los equilibrios de la balanza de pagos y el incremento de gasto público, además de la disminución de las reservas internacionales. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo vamos a determinar una población afectada? Primero, tenemos que ver si hay sobrevivientes o no. Y si hay sobrevivientes, ¿qué tipos de sobrevivientes son? ¿Damnificados o no damnificados? Si son damnificados, hay que ver si están heridos o con una incapacidad, o si existe algún daño material. Y bueno, para poder este, captar todos los datos de las víctimas, se tiene que hacer un recuento de los efectos directos, que en muchos casos no va a ser confiable, tales como puede ser el sistema de comunicación, la educación, la cultura y la abstracción de los sistemas de mercado de bienes. Y en cuanto a los efectos indirectos, pues se va a hacer todos los daños psicológicos en la alteración de las relaciones humanas. Y para obtener el total, pues se va a proceder a hacer una suma aritmética del daño sectorial, de las cuales las variaciones de los flujos van a darnos las variaciones de los flujos de producción en términos estrictamente económicos. Y bueno, sería todo de mi parte. Le cedo la palabra a mi compañero Roberto.
Bueno, aquí tenemos otro punto que es la estimación de los daños en los hospitales. Eh, de forma directa podemos ver que las experiencias registradas en el proceso de evaluación de daños e instalaciones médicas sugieren que el equipo encargado de realizar tenga las posibilidades de desarrollar sus actividades pese a las tragedias. Al inicio podemos ver que se representa el proceso de evaluación, que es necesario identificar cabalmente el tipo de instalación dañada, identificar bueno, esto dependerá del nivel de atención que se brinde, el cual permitirá definir la estrategia y también tenemos la compilación de datos, que es de acuerdo al tipo de magnitud. Podemos ver que aquí existen 3 niveles, el cual el primero se refiere a las instalaciones médicas para atención de complejidad, el segundo que es el de atención de problemas transferidos de nivel 1 y el tercero que resuelve el 8% restante de la demanda total de consulta y hospitalización de alta especialidad. Podemos ver que estos prácticamente nos dice que lo clasificaríamos en hospitales rurales y de alta gama de especializada. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos que, como ya lo mencioné, así dependiendo del nivel de atención, se definen unidades como rurales, consultorios, hospitales generales, de especialidades, y por lo tanto, estos pueden ocurrir en costos como el traslado de tratamiento, de recuperación de víctimas, así como el periodo de prolongación de cuánto sucede esta emergencia. Para el análisis de los daños es importante considerar que la evaluación refleje el valor de los activos destruidos en el desastre. En la reposición influirán factores como las mencionadas, o sea, las características, los recursos que cuenta el país, el desarrollo institucional, las políticas gubernamentales, la relación de prioridades y en cuánto se tiene asignado al sector de emergencias. También el valor de reposición se estimizará en relación en equipos nuevos y esto es un fenómeno llamado como un punto bueno ante la crisis, porque los equipos serían en total nuevos, lo cual generalizaría una mayor tecnología. Otro punto también es de que los costos se regirán de acuerdo pues al fenómeno financiero actual como la globalización y siguiente por favor. Bueno, entre los daños indirectos, podemos tomar como referencia ya sea los niveles de ubicación, los centros urbanos o las ciudades. Aquí podemos ver que la medición en los trabajos de reparación o reconstrucción se representan restos como la estabilización de los suelos, la reubicación de los pacientes, el transporte adicional para estos traslados, la pérdida de ingresos del personal médico y públicos, y para estos costos pueden ser tasados en términos de costos regulares asignados al sector. El cálculo puede hacer utilizándose índices de ingresos y costos y ya establecidos para la programación hospitalaria o con la inflación en el mercado. Como unidad de costos para la determinación se consideran valores medios usuales en programación para consultas, como ingresos por cama, etcétera. Para esto podemos apoyarnos en un esquema en donde abarque el tipo de sistema o nivel hospitalario, en donde podemos ver su tendencia, su estimación del valor al momento y la diferencia de ingresos y servicios. Podemos ver también que en la medición, como lo mencioné, es la reconstrucción de los hospitales, se representan algunos costos y es importante considerar sus efectos de medición. En la valoración, pues, se hará a partir de la estimación genérica informada por los afectados y en algunos casos estos costos pueden ser tasados en términos de costos regulares. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver los desastres ocurridos en México, en donde podemos ver que, pues, algunos estados suman mayor incidencias, como el Estado de México con 459 y el Estado de Veracruz con 458, en contraste con algunos estados, pues, de más baja recursos económicos, como Aguascalientes y Colima. Eso sería todo de mi parte y le cedo la palabra a mi compañera Dana.
Bueno, ya hemos hablado de los desastres provocados por la mano del hombre, pero vamos a ver unos impactos que no son necesariamente tan directos y que afectan suministros tan vitales como le es el abastecimiento del agua. Bueno, vemos que los impactos es que las fuentes de agua pueden verse afectadas y amenazadas constantemente por errores humanos, ya sea que sean intencionales o no. Por ejemplo, cuando ocurre alguna ruptura de alguna tubería, algún derrame de alguna sustancia química en alguna fuente de agua, bueno, pues la contamina. La prevención, bueno, la OMS tiene muchos folletos, lanzado diversos folletos que están dirigidos al gobierno y justo van encaminados a eso, a apoyar a los gobiernos dándoles esa guía, esos consejos para poder desarrollar las, las zonas urbanas y garantizando los sistemas de abastecimiento de agua. Diversas de estas previsiones que nos declaran aquí es que todas las áreas, las fuentes de agua tienen que estar protegidas y cercadas, esto con el fin de evitar el pasto de tanto animales como hombres. Y así también se dice que las descargas de diferentes sustancias químicas deben estar muy alejadas y bajo de las fuentes de agua. Las situaciones de conflicto afectan de manera indirecta estas fuentes de abastecimiento, como lo son las guerras. De hecho, un dato que me parece muy impactante es que la mayoría de las muertes provocadas por las guerras no es directamente por la violencia que éstas generan, sino es por las enfermedades que se transmiten por las fuentes de agua que son contaminadas debido a daños colaterales de las mismas guerras. La siguiente, por favor. Bueno, aquí se tienen varias preguntas comunes de qué hacer cuando ocurre un desastre. Y estas todas son referentes a las fuentes de agua y obviamente dirigidas hacia el consumo humano. Primero que nada, la primera pregunta es, ¿qué fuente de agua debe de utilizarse preferentemente? Siempre para consumo humano se da la prioridad al agua embotellada, es lo que se prefiere y es lo mejor, porque se garantiza aquí la inocuidad del líquido. Sin embargo, existen otras 4 fuentes que pueden ser usadas de manera alterna si no se tiene realmente el suministro de este líquido de manera embotellada. La primera sería de mantos subterráneos, ya que estos tienen menor contacto con la superficie y tienden a estar menos contaminados. Las aguas superficiales en manantiales, bueno, son las recomendadas de pozos de más de 3 metros de profundidad. Las aguas superficiales, que son las menos recomendadas porque son las más contaminadas y las más expuestas al ambiente. Y también se tiene el agua de lluvia, que tampoco se recomienda esta, ya que su suministro no es constante. Además que la ingesta continua de agua de lluvia genera una desmineralización. La siguiente pregunta sería cómo proteger las fuentes de agua. Bueno, como ya había mencionado, la OMS ha sacado ciertos folletos que nos dice que evitemos el acceso a personas, que se proteja, que cada que se haga un saneamiento se haga por debajo de del nacimiento de las fuentes de agua para evitar que lleguen a estas. Y también la OMS nos recalca muchísimo que prevenir siempre es mejor que corregir, ya que es muy difícil lograr la pureza y la calidad que tenía el agua antes de ser contaminada. La tercera pregunta es, ¿cómo determinar qué agua es segura para beber? Bueno, aquí se le da la prioridad a cuando el agua está infestada de ciertos patógenos, entonces esa es la primera línea que se ataca. Esto se resuelve de una manera muy económica y sencilla, que es con la cloración de esta. Los siguientes puntos que se tienen a considerar serían si está infectada química o tóxicamente, y esto ya no es tan fácil de limpiar y se requieren plantas especializadas, pero si no se tiene ningún registro o ninguna sospecha de que estén contaminadas con estos, bueno, con una cloración podría ser más que suficiente. La siguiente, por favor. La siguiente pregunta nos dice que nos dice una creencia popular muy común, que si el agua demasiado clorada es cancerígena. No, no lo es. No hay ningún estudio que lo demuestre.
¿Qué análisis se debe de llevar a cabo? El análisis de cloro residual, que debe de estar entre 5 a 10 miligramos por litro, el de turbiedad y de análisis del pH, de la acidez del agua. ¿Y cómo saber que el agua sea segura para beber? Bueno, de manera muy fácil se puede notar si este líquido está clorado, si se percibe el olor a cloro. La siguiente, por favor. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañero Ricardo. Entre las recomendaciones se deben identificar los riesgos, preparar y prevenir. Estos deben de realizarse se encuentren en un lugar específico donde causen el menor daño posible a las demás zonas. Esto para prevenir más accidentes en caso de que se genere un pequeño en una zona específica y se propague por todos lados, demás áreas. Es importante desarrollar un plan ante emergencias, capacitar al personal y adquirir equipos de emergencia. También se debe evaluar el daño y las necesidades. Es determinante para la operación de socorro usar formatos para describir el daño, las medidas correctivas que se van a seguir, la capacidad y los recursos necesarios con los que se debe de contar para prevenir y evaluar estos daños. Se debe proporcionar agua potable segura. Se debe proveer cantidad adecuada a la población afectada y dar recomendaciones en caso de que el agua esté contaminada sobre cómo hacerla lo mejor posible, de la mejor calidad posible y que se pueda utilizar en la población. La siguiente, por favor. El impacto social y económico en México principalmente se mide por las afectaciones sociales. Esto implica contar el número de muertos o heridos y por la infraestructura dañada. Por ejemplo, en el sismo del 85 hubo 6.000 muertos y hubo una pérdida económica de 4.100 millones de dólares. La siguiente, por favor. En caso de desastres, las mayores afectaciones se dan en la población en estado marginal. Esto debido a que pues muchas veces la infraestructura de estas zonas pues no cuenta con las medidas requeridas para aguantar este tipo de desastres hidrometeorológicos. Estos se dan principalmente por huracanes, tormentas, inundaciones, y con el tiempo la pérdida monetaria va incrementando. Esto puede deberse al tipo de infraestructura que se ve afectada, ya que pues conforme va pasando el tiempo se va invirtiendo un poco más de dinero en toda la infraestructura y además la moneda de cambio a dólares se ha ido modificando con el paso de los años. No es lo mismo el valor que tenía en el 2000 al valor que tiene actualmente el dólar. Y esto sería todo de mi parte. Le cedo la palabra a mi compañero Eric. Continuando con el tema, tenemos que las tecnologías emergentes han propuesto o nos han dado diferentes dispositivos con un diseño o una finalidad de prevención y previsión para estos desastres. Estos con la finalidad de salvar más vidas, dando tiempo para poder evacuar a la población que se encuentra bajo riesgo o amenaza. Así también estas personas o el gobierno mismo puede resguardar bienes materiales y la misma infraestructura. Esto pues ha dado algunos resultados favorables, ya que año con año se van reduciendo las pérdidas de vida. Como podemos ver en la gráfica, se alcanza a apreciar la diferencia entre los ciclones tropicales de 1981 a 2018 en el caso de decesos, perdón, y pues vemos una clara mejoría, en este caso menos pérdidas humanas, lo cual viene de la mano con las tecnologías emergentes. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, aquí tenemos una gráfica de cuánto pueden costar los desastres en México, hablando en millones de dólares. Lo tenemos representado desde el año 2000 hasta el 2018, pasando por diferentes tipos de desastres, desde ciclones, desde los terremotos, como podemos ver en el año del 2017, cuando sufrimos el terremoto, pues tuvimos un pico en este tipo
de costos. El costo anual de los desastres está determinado en el impacto de los fenómenos dados por los climas o factores externos. El 46.8% de daños y pérdidas entre 99 y el 2018 corresponden al sector carretero, municipal, estatal y federal. Y el 48.8% de los municipios declarados en desastre normalmente presentan índices de alta marginación entre sus poblaciones. La que sigue, por favor. La que sigue. Gracias. Bueno, como conclusión del tema, es importante que conozcamos la diferencia entre los desastres naturales y los que son provocados, ya que ante la presencia de cualquiera de estos dos, es importante estar preparados, más aún cuando como profesionales jugamos un rol importante como miembros de brigadas, como departamentos de seguridad, supervisores o jefes de edificios, en los cuales pues tenemos que ver aplicados estos conocimientos. De igual manera, tenemos o aprendimos el gran impacto que tienen las catástrofes y cómo pueden llegar estas a tener repercusiones en la economía, en la población, en la comunidad, en el país en general, así como la gravedad a la que se ve implicada la sociedad durante y posterior a la catástrofe. Es necesario los auxilios, una dotación de víveres, dependiendo de los tipos de desastres, la gravedad de los mismos, y aprender cómo es el agua y será por siempre un elemento vital para que podamos persistir y además resolver problemas que se presentan cuando existe un desastre. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.